Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a este rincón de lectura y espero que les guste tanto como a mí. Les agradecería que me regalen un like para seguir creciendo y trayendo más contenidos como este a mi canal. Capítulo 19. La cacería, tercera parte. Volvamos un poco atrás, a los momentos inmediatamente posteriores a que Hinsi y Mao Mao saltaran a la cascada. Sintió una firme presión, primero contra su boca y luego contra su pecho. ¡Ek! Gimió Mao Mao, y luego tosió agua. Se sentó y se permitió vomitar lo que saliera junto con el contenido restante de su estómago. Sintió que alguien le frotaba suavemente la espalda empapada. Lo siento. No me di cuenta de que no sabías nadar. Nadie podría nadar en eso, logró Mao Mao a pesar de su rostro y labios sin sangre. Sin previo aviso, Hinsi la había cogido en brazos y los había arrojado a ambos por un acantilado. Él había arrancado a toda velocidad y había pateado con fuerza el suelo. En algún momento, Mao Mao había creído oír otra ráfaga del Feifa. El acantilado había tenido una altura de casi 50 metros. En cualquier otra circunstancia, solo habría podido suponer que Hinsi había perdido la cabeza. La cuenca aquí es profunda, dijo ahora. Mientras consigas aterrizar en ella, deberías sobrevivir, suponiendo que no te ahogues. Gran suposición, respondió Mao Mao. Al ver lo enfadada que estaba, Hinsi descubrió que no podía mirarla. Mao Mao se puso en pie y se aflojó la faja. Su túnica estaba empapada y era muy pesada. ¿Qué estás haciendo? Siento no ser lo suficientemente guapa para ti, pero a este paso me voy a resfriar. Y tú también lo harás. Quítese la ropa, maestro Hinsi. Voy a escurrirlas. Entonces Mao Mao comenzó a hacer precisamente eso. Su túnica seguía pesando. Decidiendo que no le importaba tanto, Mao Mao procedió a quitarse la falda e incluso la ropa interior. Se oyó un golpe cuando los fardos de yerbas medicinales cayeron al suelo. Están empapadas, pensó, suspirando. Decidió abstenerse de quitarse la sencilla ropa que cubría su frente y sus caderas, al menos. Puede que no haya mucho que ocultar en su cuerpo, pero quería ocultar lo que había. Recogió la túnica de Hinsi, la arrojó al suelo con un golpe propio y comenzó a escurrir el agua. Puedes preocuparte de la mía después, dijo. Ocúpate primero de la tuya. Sonaba extrañamente molesto. Sin embargo, sabiendo que no podía dejarle así, continuó escurriendo su bata. Él prácticamente se la arrebató y empezó a secarla él mismo. Ella pensó que era mejor así, él era más fuerte que ella y lo haría más eficientemente. Volvió a trabajar en su propia ropa. Volvió a ponerse la falda y la ropa interior, todavía bastante húmeda, y finalmente echó un vistazo a su alrededor. Estaban en una caverna oscura. ¿Dónde estamos? Detrás de la cascada. No hay mucha gente que conozca este lugar. Pero tú sí. Un funcionario que solía jugar conmigo aquí hace tiempo me enseñó sobre él. Tengo entendido que entrar aquí se utiliza a veces como una especie de prueba de valor. Entiendo, Mao Mao rebuscó entre las yerbas inundadas, tratando de decidir si había algo que aún pudiera utilizarse, cuando dio con unos pequeños fardos envueltos en cubiertas de piel de bambú. Se los tendió a Hinsi. Él deshizo la yerba de mono que ataba los fardos para revelar la petacita hervida. Habían sido empaquetados en capas, y los del centro estaban relativamente intactos. Lamento que sea un alimento tan pobre, pero debo pedirte que comas esto, dijo Mao Mao. La planta estaba sazonada para darle algo de sabor, y un poco de remojo probablemente no dañaría mucho el sabor, pero, no obstante, no era el tipo de cosa que uno pondría normalmente en la mesa de un noble. ¿Qué es? ¿Algún tipo de medicina? No, señor. Parece que le falta sal. La petacita no estaba pensada como medicamento, Mao Mao la había traído como un aperitivo para picar en su tiempo libre. El aromatizante había aparecido en el desayuno de esa mañana y a Mao Mao le había gustado, así que había pedido a una de las sirvientas que le empacara un poco. ¿Sal?, preguntó Hinsi, mirando a Mao Mao. Su estado de ánimo parecía haber mejorado, pero ella no podía olvidar cómo había tropezado antes.
Durante su salto, se le había caído la botella que había traído para dársela, la había llenado con una mezcla de agua, pasta de soja y azúcar. Cuando llevas un disfraz así en un día tan caluroso como este, por supuesto que empiezas a recalentarte. Seguro que te sentías aletargado y te dolía la cabeza. Estaba claro porque Hinsi no se había sentido bien. Había ido de un lado a otro con la cara cubierta, y no solo no había comido bien, sino que apenas había tomado agua. Incluso la sola falta de agua, aunque pareciera algo tan simple, podía llevar a la muerte en algunos casos. Sumergirse en la palangana le había aliviado el sobrecalentamiento, pero ella quería que tomara un poco de sal por si acaso. De ahí la petaza. Así que eso es lo que estás pensando. Hinsi tomó un poco de la planta y se la metió en la boca. Luego dio otro mordisco. El sabor salado debía ser mejor de lo que esperaba. En ese momento, un sonido bastante embarazoso resonó en la caverna, procedía del estómago de Mao Mao. No era su culpa, Mao Mao no comía mucho, pero eso significaba que se quedaba con hambre cuanto antes. Y los sirvientes no comían hasta que los invitados habían cenado. Hinsi se llevó una mano a la boca y le tendió a Mao Mao un poco de petas. A ella le asaltó de repente el deseo de mirarle, de enseñar los dientes y fruncir el ceño. Por supuesto, logró reprimir el impulso. Gracias, dijo, aunque puso un poco de mala cara al decirlo, y luego cogió un poco de petas para ella, y se lo metió en la boca. Derrotado, Hinsi se comió también su ración. Cuando solo les quedaba el envoltorio, Hinsi se lamió lo último que quedaba de sal en los dedos. A Mao Mao le llamó la atención lo infantil que era, pero de todos modos, se adelantó y limpió el envoltorio de bambú. ¿Qué demonio fue eso antes?, preguntó, profundamente inquieta. Era una feifa, un arma de fuego manual. Los disparos fueron bastante seguidos, así que es muy probable que nos hayan atacado varios asaltantes. La feifa estaba diseñada para la batalla, pero su uso requería llenarla de pólvora y munición, y luego prenderle fuego. Eso explicaba, presumiblemente, la elección de Hinsi de saltar por el acantilado en lugar de intentar esconderse en el bosque. En el bosque, habría corrido directamente hacia las garras de sus enemigos. Tanto más cuanto que no sabía cuántos enemigos había. ¿Qué ha hecho para ser tan odiado? Mao Mao quería reñirle por haberla metido en esto, pero si era sincera consigo misma, no podía quejarse, era ella la que le había seguido hasta el lugar en el que eran objetivos convenientes. En el momento en que entraron en el bosque se hicieron vulnerables, pero salir de la vista de la residencia de la montaña había sido el último clavo en sus ataúdes. A pesar de sus recelos, Mao Mao miró a su alrededor, donde se encontraban. El rugido de la cascada llenaba la caverna, que estaba húmeda y llena de musgo. Podía ver los esqueletos de pequeños animales aquí y allá, lo que sugería que habían entrado, pero no habían logrado salir. La caverna era más oscura en el interior, pero podía sentir un soplo de viento. ¿Así que sabías de esta caverna? ¿Sabes si hay alguna forma de salir?, preguntó. Normalmente, uno simplemente nadaría más allá de la cascada. Podría ser complicado para mí. Mao Mao no era una nadadora dotada. Testigo de cómo casi se ahogó antes. Hay un agujero en el techo más adelante, respondió Hinsi. Está conectado a una cueva más cercana a la residencia. Los que habían entrado en esta caverna como prueba de valor habían sido, al parecer, sacados a menudo por esa vía. El maestro Gaoyun conoce este lugar. Hinsi no podía mirarla. Odiaba que jugara a este tipo de juegos. Así que lo habían hecho a escondidas de él. El aire entre Mao Mao y Hinsi de repente pareció volverse más tenso. Basen lo sabe, pero no estoy seguro de que conecte los puntos inmediatamente. A diferencia de Gaoyun, Basen no siempre era el más rápido pensando. Si hubiera alguna forma de hacerles saber dónde estaban. Quienquiera que hubiera disparado a Hinsi probablemente estaba buscando en la zona de la cascada ahora. Y en el estado físico actual de Hinsi, no había garantías de que pudiera alejarse nadando con seguridad, de todos modos. Mao Mao se volvió hacia el interior de la cueva. Podía oír el viento silbando a través del techo. Se le ocurrió que podrían gritar pidiendo ayuda, pero Hinsi negó con la cabeza.
Tendrían que estar muy cerca para oírnos. Tendríamos suerte si alguien se diera cuenta si gritáramos todo el día. Mao Mao ladeó la cabeza cuando le vino a la mente un recuerdo. Se llevó el pulgar y el índice a la boca e intentó silbar. Pero hacía mucho tiempo que no lo hacía, y no consiguió un gran sonido. Debería haber sabido que no sería tan fácil. Admitiendo la derrota, se acercó y miró el agujero del techo. No estaba tan lejos, tal vez 2,7 centímetros. Hinsi debía medir al menos 1,80, pero probablemente no sería capaz de saltar hasta el agujero. Hinsi la observó, pareciendo saber lo que estaba pensando. No lo dijo, pero ella supuso que estaba tratando de juzgar el peso de ella. Mao Mao se adelantó a él, no puedo. Probablemente se la había imaginado encaramada a sus hombros, y había llegado a la conclusión de que ella podría alcanzar la abertura. Sin embargo, siendo quien era y lo que era, Mao Mao simplemente no podía aceptar tal plan. Si Suiren llegaba a descubrir que Mao Mao había puesto sus pies sobre Hinsi, independientemente de las exigencias de la situación, Mao Mao no quería pensar en lo que podría ocurrirle. ¿Cuál es la alternativa? Tú por debajo. Te aplastaría. Pero hazlo. Cuando él lo puso de esa manera, ella no tenía muchas opciones. Mao Mao se acercó a donde Hinsi estaba agazapado, aunque hizo ademán de parecer molesta por ello. Él estaba preparado para que ella se subiera a sus hombros, y, sin más opciones, así lo hizo. Se aferró a su cabeza húmeda con la mayor ligereza posible mientras él se levantaba. Podría soportar un poco de peso, ya sabes. Seguramente no es el momento, mi señor. Ella no podía ver la abertura en la penumbra, pero fue capaz de encontrarla por el tacto. Estaba húmedo y resbaladizo en algunas partes. De alguna manera se las arregló para agarrarse con las puntas de los dedos, y luego se levantó para que sus pies estuvieran sobre los hombros de Hinsi. Parece prometedor, dijo él. Sí, contestó Mao Mao. Sin embargo, justo cuando se disponía a levantarse, una criatura de ojos húmedos aterrizó sobre su cabeza. Ribi, graznó, y luego volvió a saltar. Una rana, pensó Mao Mao. No fue suficiente para asustarla, pero sí para desconcentrarla. Sus dedos, que apenas la sostenían, se desprendieron. Oh, Mao Mao perdió el equilibrio, todavía a medio camino de sus pies. El movimiento alcanzó a Hinsi por debajo de ella. Cuidado, exclamó, tambaleándose. Podría haberse soltado sin más, pero tuvo la decencia de intentar sujetar a Mao Mao. Desgraciadamente, el resultado fue que resbaló en el musgo húmedo y tuvo una tremenda caída. No dijo nada inmediatamente. Mao Mao, por su parte, no sintió dolor, pero sí encontró la piel húmeda presionada contra su mejilla. Estaba notablemente caliente, y podía sentir el pulso en ella. Tampoco podía moverse. Dos grandes brazos la rodeaban y la mantenían cerca. Vestigios de un perfume fragante llegaron a su nariz. Mao Mao sintió que su propio ritmo cardíaco aumentaba. Le preocupaba que, con sus cuerpos tan cerca, Hinsi la oyera, pero no podía apartarse, aunque lo deseaba. Mientras la sangre latía con fuerza por sus venas, Mao Mao se encontró concentrada en una sola cosa. ¿Qué es eso? La mano izquierda de Mao Mao quedó atrapada entre ellas, y algo blando se apoyó en su palma. Al principio pensó que era la rana, aplastada por la caída, pero el tamaño no se parecía en nada al del anfibio que había saltado sobre su cabeza. Además, lo que fuera parecía estar cubierto de tela. ¿Había saltado la rana a la túnica de Hinsi? Sin pensar realmente en lo que estaba haciendo, Mao Mao tanteó con sus dedos, tratando de averiguarlo. ¿Ja? Hinsi gruñó. Su ritmo cardíaco se disparó. Mao Mao levantó la vista y se encontró mirando la barbilla de Hinsi. Pudo ver cómo se mordía el labio con fuerza. Parecía estar luchando, peleando con algo. La rana de su túnica se movía como si estuviera viva. Lo siento, pero, ¿podrías mover la mano? Está haciendo las cosas bastante difíciles. Hinsi sonaba como si apenas pudiera sacar las palabras, y se negaba a mirarla. Incluso vio que, por alguna razón,
un sudor frío recorría su rostro. Su ceño estaba firmemente fruncido, casi como si tuviera un gran dolor. ¿Difícil? Mao Mao apretó su mano por reflejo, y la expresión de Jinsi se volvió dramáticamente más intensa. Solo entonces se le ocurrió a Mao Mao mirar dónde estaba realmente su mano. Estaba debajo del ombligo de Jinsi. No dijo nada. Había algo ahí, algo que nunca debería haber estado ahí. Algo que sería enormemente vergonzoso haber agarrado, pero que no debería haber podido agarrar porque no debería haber estado allí, categóricamente no podría haber estado allí. Jinsi era un eunuco, un funcionario del palacio interno. Pero, bueno, lo que estaba allí, estaba allí. Lentamente, Mao Mao apartó la mano y estaba a punto de intentar zafarse del aflojado agarre de Jinsi, pero este la presionó en la parte baja de la espalda, manteniéndola donde estaba, ahorcajada sobre él. Jinsi se apartó el flequillo y soltó un suspiro, luego miró a Mao Mao. Supongo que, en cierto sentido, esto me ahorra algunos problemas. Su rostro era el de una ninfa celestial cuyo corazón estaba acosado por la tristeza. Pero él no era una ninfa. Tenía un semblante que podría haber puesto de rodillas al país con una sola sonrisa, pero no era una mujer. Y tampoco era un eunuco desprovisto del principal símbolo de la virilidad. La túnica de Jinsi se había abierto cuando Mao Mao se posó sobre él, pero el cuerpo que revelaba no era suave y mimado, sino que era todo músculo tenso, producto de la disciplina y el entrenamiento. Su rostro podía ser el de una ninfa, pero su cuerpo era el de un guerrero. A Mao Mao le parecía inexplicable que nunca se le hubiera ocurrido que él pudiera no ser un eunuco. Tal vez había evitado inconscientemente esa posibilidad. Hay algo que quiero decirte, dijo Jinsi. Es una de las razones por las que te hice venir a este viaje. Mao Mao se encontró con ganas de taparse los oídos. Comprendió al instante que no debía escuchar más. Pero taparse los oídos solo haría evidente lo que estaba pensando. Había un hombre en la parte del palacio interno que no era un eunuco. ¿Qué pasaría si ese hecho se conociera? ¿Qué pasaría si ese hombre le hubiera puesto la mano encima a alguna de las consortes, si se hubiera sembrado en su jardín una semilla que no era del emperador? Mao Mao frunció el ceño ante Jinsi. Por favor. No me metas en esto. Jinsi ya había puesto a Mao Mao con frecuencia, y aunque a veces más y a veces menos, siempre era un dolor de cabeza para ella. Aún así, nunca le había parecido que mereciera la pena enfadarse de verdad. Pero esto era diferente. Una vez que tuviera este conocimiento, tendría que llevárselo a la tumba. Y no estoy dispuesta a seguirte a la tumba. Así que, en su lugar, Mao Mao dijo, lo siento mucho, mi señor. Me temo que he aplastado una rana. Mantuvo su rostro completamente inexpresivo. Una rana. Jinsi hizo una mueca. Bien. Deja que haga una mueca de dolor. Mao Mao superaría esta situación por pura fuerza de voluntad. Sí, mi señor, una rana. Me disculpo de nuevo, me cayó encima desde arriba y me hizo perder el equilibrio. No estás herido, ¿verdad? Aquella cosa blanda había sido una rana, se decía a sí misma, solo una rana. Eso no fue una ra. Lo siento mucho, sé que te llevaste la peor parte por mí. Salgamos de aquí, rápido. Intentó levantarse, pero Jinsi no la soltó. Maestro Jinsi, ¿podría mover sus manos? ¿A quién llamas rana? Jinsi se sentó, todavía sosteniéndola en su sitio, de modo que acabaron uno frente al otro con Mao Mao casi de rodillas. Con las piernas de él abiertas y ella prácticamente encima de él, la situación no podía ser más comprometida. Cuando Jinsi se acercó más a ella, Mao Mao casi se apartó, pero no iba a dejarse vencer ahora. Lo miró fijamente, con sus narices separadas por centímetros. Si no era una rana, ¿qué era?, preguntó. Era solo una rana, era solo una rana, repetía como un mantra. La cosa blanda bajo su mano izquierda había sido una rana. Una rana, y nada más. Las ranas eran asquerosas, se limpió la mano en la falda. Seguramente una rana habría sido más pequeña, ¿no?, preguntó Jinsi,
acercando su cara 1 centímetro más a la de ella. No, mi señor, hay algunos anfibios de tamaño decente en esta época del año. De decente. Hinsi volvió a estremecerse, con cara de asombro, y Mao Mao aprovechó el momento para acercar aún más la distancia, hasta que sus narices prácticamente se tocaron. Sí, decente. Y si no era una rana de tamaño decente, ¿qué cosa de tamaño decente podría haber sido? Un tamaño decente no lo cubría, pero eso serviría por ahora. Sí, de tamaño decente, sería suficiente. Oye, ¿te estás limpiando la mano? ¿Por qué Hinsi parecía tan escandalizado? Porque las ranas son asquerosas, mi señor. Asquerosas, lo dice la persona que bebe vino de serpiente. Pero las ranas son asquerosas. ¿Quiénes asquerosas? Se miraron durante largos segundos, luego casi un minuto. Hinsi parpadeó primero, por así decirlo, apartando la mirada de Mao Mao con los labios aún fruncidos. ¿Gané?, se preguntó Mao Mao con un suspiro de alivio. Nunca era bueno saber demasiado. Y para Mao Mao, cuyo nacimiento la hacía apta para poco más que el trabajo pesado, era mejor no saber nada en absoluto. Así, pasara lo que pasara, hicieran lo que hicieran sus superiores, Mao Mao podría decir con sinceridad que no había sabido nada. Esa había sido su posición hasta el momento, y no tenía intención de cambiarla ahora. Hinsi y Mao Mao eran un funcionario y su sirviente, nada más y nada menos, y ella no necesitaba saber ningún secreto para cumplir con sus obligaciones. El agarre de Hinsi finalmente se relajó, y Mao Mao se deslizó y trató de levantarse, pero se encontró con que la empujaban al suelo. No se lo esperaba y se desplomó, cayendo de espaldas. Miró hacia abajo y allí estaba Hinsi. Se movió y se arrastró sobre ella. Una luz tenue, como la llama de una vela, bailaba en sus ojos. Muy bien. Colocó lentamente sus manos detrás de las rodillas de ella y las levantó, colocando a los dos en una posición aún más comprometida que antes. ¿Quieres averiguarlo por ti misma? Hinsi frunció el ceño. A Mao Mao se le puso la piel de gallina y empezó a sudar profusamente. Se dio cuenta tarde de que había empujado a Hinsi demasiado lejos. Hinsi, por su parte, pareció perdido durante un rato. Pasaron segundos, luego un minuto, y ninguno de los dos se movió. Al final, Hinsi pareció tomar una decisión. Se mordió el labio y se inclinó hacia adelante, acercando lentamente su rostro al de ella. Me pregunto si debería darle una buena patada, pensó Mao Mao, con su mente dando vueltas, pero entonces Hinsi se detuvo y levantó la vista, molesto. ¿Qué es eso? A Mao Mao le pareció oír un ruido desde la salida. Lo que parecía el aullido de un animal se escuchaba desde arriba de ellos. Lentamente, con incertidumbre, Mao Mao se llevó los dedos a la boca y silbó. Le respondieron los ladridos de un perro. Volvió a silbar, y entonces una bola de pelo se precipitó por el agujero que tenían encima, aterrizando de lleno en la espalda de Hinsi. Mientras éste se frotaba la cintura, Mao Mao se escabulló por debajo de él. La bola de pelo era el perro de caza con el que Liaku había estado jugando. Mao Mao le dio un gran abrazo y una buena caricia. Oye, ¿qué estás haciendo? No salgas corriendo así, dijo el otro perro grande. No parecía muy preocupado, la verdad. Todavía frotándose la espalda, Hinsi miró al techo. Mao Mao, sintiendo que había escapado por los pelos, gritó el nombre de Liaku tan fuerte como pudo. ¿Cómo demonios ha bajado ahí?, preguntó Liaku, que parecía desconcertado. Había cogido una cuerda y sacado a Mao Mao y Hinsi de la caverna. Como había dicho Hinsi, el agujero del techo dejaba salir cerca de la residencia. ¿Y qué haces con alguien tan importante?, añadió en un susurro a Mao Mao. Alguien tan importante, parecía referirse a Hinsi, que ahora llevaba su disfraz. Es de suponer que sería seguro que Liaku lo viera, pero entonces, quizás uno no podía ser demasiado cuidadoso. Digamos que es difícil de explicar, dijo. Liaku ladeó la cabeza ante eso, pero con alguien de la categoría de Hinsi involucrado, sabía que era mejor no hacer demasiadas preguntas.
Solo le habían dicho que habían caído en la cuenca de la cascada y que habían acabado en la cueva. «Debo pedirte que no le digas a nadie que estoy aquí», dijo Hinsi. Estaba sentado en el suelo de la caverna superior. Sonaba como una persona diferente a la habitual, tal vez era tan difícil hablar con la máscara puesta. «Como desee, mi señor». Yaku inclinó la cabeza respetuosamente. Tal vez Hinsi quería ver qué harían los demás si no se daban cuenta de que lo habían encontrado. Sin embargo, a Mao Mao le sorprendió que no fuera a avisar a Basen o incluso a Gaosun. El perro estaba tumbado en el regazo de Yaku, moviendo la cola. Él le acariciaba la cabeza y le daba trozos de carne seca. Mao Mao miró al animal. Había conseguido seguir sus silbidos, por lo que era evidente que tenía muy buen oído. ¿Sabe algún otro truco?, preguntó. Trucos. Puede encontrar una conejera, supongo. Eso es todo. Era como si ella y Yaku estuvieran teniendo una conversación perfectamente normal. El perro se acercó y la olfateó. Había una inteligencia detrás del comportamiento bobaricón. Mao Mao echó una mirada a Hinsi. Con lo que acababa de ocurrir, casi no se atrevía a mirarlo a los ojos. Pero había que decir lo que había que decir. Maestro Jin, Kousen, comenzó, recordando justo a tiempo su nombre falso. Como llevaba la máscara, probablemente quería usar su seudónimo. Sí, ¿qué pasa? La voz que salió de detrás de la máscara era fría. Debía estar enfadado con Mao Mao por haberle puesto tan nervioso antes. ¿Por qué si no iba a actuar así? Y sería injusto que Mao Mao dijera que no lo había visto venir. No era exactamente como si hubiera tratado de engañarla. Puede que incluso intentara explicarse. Pero Mao Mao, inundada por el deseo de no saber nada, había ideado una escandalosa tapadera. No podía culparle por estar molesto por esa historia en particular. Después de todo, tenía tanta confianza en su apariencia. Y una rana tan fina, sin duda. Mao Mao no sabía qué hacer, pero, si no había nada más, tenía que empezar por decir esto: creo que puedo localizar a quien nos disparó antes. Le dio una palmadita en la cabeza al perro de caza. Y eso nos devuelve el presente. Mao Mao abrió el fardo sucio. En su interior había 3 feifas todavía con olor a pólvora. Nunca había visto un feifa, y se sorprendió de lo pequeños que eran. Hinsi y Yaku parecían tan sorprendidos como ella. Se suponía que eran el modelo más nuevo, importado del extranjero, que aún no era común en este país. No utilizaban una mecha para encender la pólvora como los modelos anteriores, sino que se basaban en una sofisticada construcción que utilizaba una pieza metálica de forma especial para crear una chispa que encendiera la pólvora. Ni Hinsi ni Yaku habían visto nunca estos feifa más modernos, simplemente los habían disparado una vez y su conocimiento de cómo funcionaban las armas no iba más allá de eso. Estas nuevas feifas tenían un olor único, parecido al de los huevos podridos, nada agradable. La pólvora se fabricaba normalmente combinando carbón vegetal con salitre y azufre, de modo que cuando explotaba tenía un olor muy singular, un potente aroma que hacía que uno quisiera taparse la nariz. Si se hubiera utilizado un dispositivo de este tipo durante la caza, cualquier perro, con su excelente olfato, habría reaccionado inmediatamente. Y, de hecho, cuando se les presentó el olor, el sabueso de Yaku les había conducido directamente a estos feifas. Las cacerías no se realizaban con feifa en esta zona. Por un lado, las armas no eran lo suficientemente precisas, y no estaban adaptadas al entorno de la montaña, con todos los objetos que podían interponerse en el camino de un disparo. La razón por la que se habían utilizado en el atentado contra la vida de Hinsi probablemente tenía mucho que ver con el hecho de que se trataba del modelo más nuevo. La forma única de generar una chispa aumentaba su precisión y alcance, como demostraron sus disparos de prueba. Pero, aún así, el hombre que había disparado a Hinsi había fallado. Yaku, así de bueno en su trabajo, tenía los brazos del hombre inmovilizados a la espalda y le había puesto una mordaza en la boca para evitar que se tragara la lengua. «Me siento un poco mal por hacer que todos sospechen de esos viejos», dijo Yaku. Cualquier trampa requería un cebo. Siguiendo las instrucciones de Hinsi,
Habían escogido a un funcionario cuya reacción sería fácil de leer. Los conspiradores del hombre cautivo, es decir, los funcionarios por encima de él y los lacayos por debajo, ya estaban siendo vigilados para que pudieran ser arrestados a voluntad. Ahora solo había que hacer marchar a este hombre y obtener su confesión. El perro de caza corría en círculos alrededor de Liaku. «Eso es, eres un buen chico», dijo Liaku, sujetando al cautivo con una mano y acariciando al perro con la otra. Ya tenían una idea bastante clara de quién era el culpable. Cualquiera que hubiera disparado un Feifa apestaría a él, y aunque pensara que se había librado del olor, no podría engañar a un perro rastreador. Mao Mao volvió a envolver las armas y siguió a Liaku mientras empujaba al cautivo.